Voy a comenzar a grabar la sesión, así que bueno, muy buenas tardes, aquí transmitiendo desde Santiago y en conexión con Valdivia y otras partes de Chile. Muy bienvenidos y gracias por participar. Esta actividad es parte de un curso, entonces ustedes son espectadores por un lado y esta clase abierta está dirigida a estudiantes del curso que se denomina Actualización de los relatos de la represión, documento y trayectoria discursiva de las voces de la memoria, que es un proyecto, perdón, un curso del tipo aprendizaje más servicio, es decir, es una experiencia profesionalizante donde estudiantes de licenciatura en lengua y literatura participan de un proyecto que consiste en actualizar los relatos del Museo de la Memoria actualmente sobre la represión. Y esta iniciativa la hacemos en conjunto con el CEDOC del Museo de la Memoria y con la Universidad Austral a través de eh, Daniela Catino y de Francisco Bustos. Daniela, María Luisa Yoso y Kat, que también ahí está la vi en Kat Collins está entre los invitados. Somos parte de un proyecto Anillos que se llama Tecnologías Políticas de la Memoria, Usos Contemporáneos y Apropiaciones de los Dispositivos de Registro de Violaciones a los Derechos Humanos perpetradas por la dictadura militar en Chile. PIASOC 18005, un poco largo el título. Este curso entonces, como les decía, tiene por finalidad para contribuir y colaborar en la actualización de los relatos que están en el Museo de la Memoria, que se han nutrido fundamentalmente por el informe RETIC. Sin embargo, las sentencias y los procesos judiciales o las sentencias a firme, como he ido aprendiendo, también constituyen una fuente de información valiosa, especialmente en las últimas décadas, y Daniela y Francisco precisamente nos van a hablar de cuál es el aporte de las sentencias entre tanto información nueva y el estatus de esa información en los procesos, en la actualización de los relatos de la represión. Así que muchas gracias por venir, Daniel y Francisco, y bienvenidos a los estudiantes y bienvenidos a todos los que se están incorporando a esta sesión. Ya tenemos 44 participantes. Entonces los dejo con Daniela y Francisco. Muchas gracias, Marcela. Un cordial saludo a todas y a todos, y es un gusto estar aquí compartiendo esta sesión y colaborando con este curso y con este proyecto que seguramente va a tomar un gran tiempo y va a necesitar esfuerzos de muchas otras personas, y la idea es partir con este curso como un impulso entonces a poder ir incorporando todas las informaciones que han resultado de los procesos judiciales y de otras fuentes para la actualización de los relatos. Voy a compartir con ustedes una presentación que nos vaya guiando, acompañando ¿se ve la pantalla? Parece que no. Sí, sí se ve. ¿Sí? Sí, sí. Amplíala si quieres Perfecto. abajo. Ahí. Sí, bien. Entonces, digamos como marco para partir, y tal vez retomando algunas ideas a las que se refirió también María Luisa en la primera de las clases, ¿no? Es importante tener presente, si queremos hacernos una idea sobre el papel de los tribunales, del Poder Judicial en la justicia transicional chilena, que es el digamos, primer punto que me gustaría abordar, tratar de hacer un breve recorrido por el papel que la justicia ha tenido en este contexto. Es importante partir recordando que el marco normativo contemporáneo de la justicia de transición asigna un rol muy significativo, muy importante, prácticamente ineludible, a los procesos judiciales y en particular a la persecución penal. Seguramente todos ustedes tienen en la retina imágenes del juicio de Nuremberg, que sienta posiblemente el primer precedente en el abordaje jurídico penal, y además en el abordaje jurídico penal internacional, de las violaciones sistemáticas de derechos humanos en el contexto del holocausto nazi. Y esa imagen, ¿no? Ese paradigma del juicio judicial
es un paradigma que tiene mucha fuerza, una fuerza que en algunos momentos, ¿no es cierto?, se vuelve más latente, menos expresa durante todo el periodo de la Guerra Fría, pero que reemerge con mucha fuerza a partir de los años 80, a fines de los años 80, con mayor intensidad todavía. La imagen del juicio a las juntas en Argentina seguramente también es algo que asociamos a la idea de responder a los abusos, a las violaciones sistemáticas de derechos humanos del pasado mediante la herramienta del juicio penal. Este paradigma de la persecución penal, este paradigma retributivo, punitivo, por el que, ¿no es cierto?, se lucha intensamente también en el contexto de las dictaduras latinoamericanas, va imponiéndose como exigencia del derecho internacional de los derechos humanos, con fuerza en el contexto de las Naciones Unidas, y ya el marco de la resolución de la ONU sobre los principios de Joanet lo establece de ese modo, y luego con especial fuerza va reiterándose y precisándose el alcance de esa obligación de los estados de perseguir penalmente a través de la jurisprudencia de los tribunales regionales de derechos humanos. Y en particular, en nuestro caso, es muy significativa la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta misma paradigma del abordaje punitivo de los delitos de lesa humanidad, de las violaciones graves de derechos humanos, se reinstala también con mucha fuerza a nivel internacional durante los años 2000, a través de la instalación de la Corte Penal Internacional. En ese contexto, ¿no es cierto?, se configura esta concepción de la justicia de transición que asigna, ¿no?, un rol, como decía, central a los procesos penales, pero que al mismo tiempo observa cómo las diversas dimensiones o los diversos pilares de la justicia de transición, que no comprenden solo la justicia en el sentido de justicia penal, sino que comprenden también la verdad, la reparación, la garantía de no repetición y la memoria, se encuentran interrelacionados. Entonces, en ese sentido es interesante, y creo que María Luisa en la clase del jueves también lo destacaba, cómo, digamos, no obstante poder identificarse, podríamos decir, un objetivo de justicia autónomo en la identificación y sanción de los crímenes y sus responsables, esa identificación, esa investigación y sanción también contribuye a la construcción de la verdad, también, ¿cierto?, permite a través de la prevención el logro de la garantía de no repetición, también, ¿cierto?, favorece la construcción de una memoria colectiva común en torno a los delitos y constituye también parte del reconocimiento a las injurias sufridas por las víctimas exigidas por la reparación. En el contexto de este marco normativo que ha ido articulándose, reforzándose durante la segunda mitad del siglo XX, el particular proceso transicional chileno tiene varias etapas que conviene distinguir, ¿no? Es importante, en primer lugar, tener claro que las víctimas y sus familiares recurrieron muy prontamente a los tribunales en busca de amparo, de protección, de justicia, sin embargo, haberla obtenido en esos años iniciales. Esa actividad de denuncia es muy importante, no solo porque digamos, permitió articular, organizar a las víctimas y sus familiares en torno a organizaciones que fueron dando amparo y protección, y permitiendo, si bien no obtener en ese momento justicia, sí lograr una onda expansiva de esa denuncia a nivel nacional y a nivel internacional, y un muy significativo registro de las violaciones de derechos humanos, ¿no? Todo ese proceso de denuncia judicial se tradujo, como vamos a ver también después, en la acumulación de una serie de testimonios, documentos,
que fueron aportados infructuosamente en las causas en esos momentos y que darían importantes frutos luego, tanto como antecedentes aportados a las comisiones de verdad, como antecedentes aportados en un segundo momento de, ¿no es cierto?, reemergencia de la justicia, reemergencia de los procesos judiciales durante la transición. Queda testimonio además, ¿no?, en el registro de esos procesos judiciales de la propia acción de los tribunales, ¿no? Ahí también hay una historia, un relato que es parte del relato de la represión que interesa escribir, que ha sido parcialmente escrito a través de distintas obras muy significativas e incluso por el propio Poder Judicial, ¿no? La historia de los recursos de amparos denegados, la historia de los procesos penales sobreseídos o remitidos a la justicia militar, prescindiendo la Corte Suprema de ejercer un rol efectivo de supervigilancia sobre los tribunales militares, la historia, ¿no es cierto?, de la aplicación desde un comienzo, sin ningún tipo de investigación, del decreto ley de amnistía. Todas cuestiones que fueron, es interesante mencionarlo, ya identificadas en el relato, ¿no?, de la represión dictatorial que se elabora en el contexto de la Comisión Rettig, de la primera Comisión de Verdad chilena, ¿no?, donde hay todo un capítulo dedicado a dar cuenta del rol de los tribunales durante la dictadura. Es interesante observar que solo, ¿no es cierto?, piensen que este informe se entrega en 1991 y que solo más de 20 años después tenemos un reconocimiento por parte del Poder Judicial, ¿cierto?, de la gravedad, de la pasividad de las acciones y particularmente de las omisiones en que incurrió el Poder Judicial para poder brindar efectiva justicia. Y es interesante notar que primero son los jueces organizados a través de la Asociación Gremial de Magistrados que realizan en el contexto del aniversario número 40 del golpe de Estado un reconocimiento, una petición de perdón, un mea culpa, y solo motivados por esta declaración, luego el Pleno de la Corte Suprema realiza un reconocimiento que no incluye en ninguna parte, ¿no es cierto?, formalmente una petición de perdón, pero que por primera vez reconoce, asume como propio este relato de pasividad. Ciertamente hay todavía muchas cuestiones por reconstruir también en este relato, y creo que es muy interesante la iniciativa que nuevamente ha asumido la Asociación Gremial de Magistrados, en el sentido de rescatar también aquellas figuras excepcionales en el contexto de la actuación del Poder Judicial durante la dictadura, que intentaron, ¿no?, muchas veces poniendo en juego sus carreras, poniendo en juego incluso su propia integridad, hicieron esfuerzos por dar protección a las víctimas. Hay ya un primer video, un primer pequeño video documental muy interesante, varios ciclos de conversaciones, y es un proyecto en curso que creo que también, ¿no es cierto?, aporta precisamente en el sentido de mostrar que había otra actuación posible, ¿no?, que había otra forma de reaccionar posible. Una vez iniciada la transición, ¿no?, me interesa destacar brevemente algunos hitos importantes para entender cómo llegamos al momento actual y por qué hoy día podemos estar aquí preguntándonos por el rol de las sentencias judiciales para la actualización de los relatos de la represión. En el primer periodo siguiente al inicio de la transición, y podemos fijar en 1998 una fecha donde concurren varios hitos significativos, en ese primer periodo, no obstante que la Comisión Rettig envía los antecedentes recopilados respecto a los casos de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos a los tribunales, y no obstante el presidente Elwin impulsa, ¿cierto?, a través de el envío de una carta, de un oficio al que se hace referencia en la diapositiva, impulsa una reinterpretación de la ley de amnistía en el sentido de que ella no excluiría la investigación y la determinación de los responsables, ¿cierto? No obstante existir en este sentido este intento de impulso bastante limitado, tenemos que recordar el momento en que estábamos,
Pinochet todavía, ¿no es cierto?, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el propósito esbozado en campaña de intentar la anulación de la ley de amnistía, desistido al menos temporalmente en ese momento, y vamos a ver que es algo que sigue en algún sentido todavía pendiente, ¿no? Pero hay al menos un tímido impulso a la justicia, eso vamos a ver que es característico de todo el proceso transicional chileno, la idea de que no hay propiamente una política adoptada por el gobierno, por el parlamento respecto de la justicia, sino que más bien, ¿no es cierto?, se ha tratado de impulsos indirectos, pretendiendo que sea el propio Poder Judicial el que asuma, ¿no?, la responsabilidad de abordar, de determinar la forma de abordar las violaciones sistemáticas de derechos humanos durante la dictadura. En este periodo, ¿no es cierto?, no obstante estos impulsos indirectos, se mantiene en el Poder Judicial una actitud, digamos, de férrea aplicación del decreto ley de amnistía, con algunas excepciones que son interesantes y que ya empiezan a emerger, están acá indicadas al final, en los años 93, 94, con algunos magistrados de nuevo, ¿no es cierto?, excepcionales en este contexto, que empiezan a articular formas de interpretación que permiten eludir el efecto de la ley de amnistía, sobre la base sea de la aplicación de la idea de que el secuestro, en que consiste jurídicamente, al menos bajo, ¿no es cierto?, el derecho penal que deben aplicar los tribunales y que es el derecho penal vigente en el momento en que ocurrieron los hechos, el secuestro en que consiste la desaparición forzada en la medida, ¿no es cierto?, que no ha habido hallazgo de los restos, que no ha habido noticia de esa persona, es un delito que sigue cometiéndose, es un delito permanente. Esa es una figura, ¿cierto?, que tiene su primera representación en el caso de dos detenidos desaparecidos, José Julio Yahuitlén y Juan Eleuterio Cheuquepán, ¿cierto? Un magistrado aplica esta tesis ya en 1993 y esa sentencia es confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco, confirmada por la Corte Suprema, y tenemos, ¿no es cierto?, por primera vez acá una condena que, ¿no es cierto?, a pesar de estar formalmente vigente el decreto ley de amnistía. No obstante estos casos, ¿no es cierto?, que a través de esta reinterpretación, o bien recurriendo a la idea de inamnistiabilidad e imprescriptibilidad de los crímenes de guerra, regulados por las convenciones de Ginebra que Chile había suscrito, y esta es la interpretación que emerge por primera vez en una sentencia en 1994, ¿no? Pero son sentencias en este momento aisladas. La tendencia general es una tendencia a aplicar sin ni siquiera investigar el decreto ley de amnistía. Salvo, ¿no es cierto?, y estos son hitos importantes y que uno puede vincular lo que está pasando en estos casos con estos primeros intentos de desarticular la ley de amnistía, tenemos el juzgamiento de dos importantes casos que están excluidos de la ley de amnistía. Uno porque tuvo lugar con posterioridad al año 1978, que es el límite temporal para el que rige la ley de amnistía, el caso Degollado, ¿no es cierto?, por el secuestro y ejecución de Manuel Guerrero, Santiago Natino, José Manuel Parada en 1985, y el caso de Orlando Letelier, ¿no es cierto?, que por su impacto internacional fue expresamente excluido del decreto ley de amnistía. Entonces tenemos ya, ¿cierto?, y seguramente varios de ustedes recuerdan los alegatos, y ya me voy a referir a qué es esto de los alegatos, ¿no? Pero los alegatos en el caso Letelier fueron, yo creo, seguidos por todos los que tenemos ya más años, ¿no?, y que pudimos presenciar eso, fueron seguidos por televisión, fueron realmente acontecimientos muy importantes desde el punto de vista de, ¿cierto?, hacer imaginable la posibilidad de justicia. Los hitos más significativos que empiezan a cambiar este escenario, ¿no?, y a marcar de alguna manera un giro desde la impunidad hacia el reforzamiento de estas estrategias para
evitar, descartar la aplicación de la ley, del decreto ley de amnistía, se dan en 1998. Todos, también de nuevo los viejos, los más o menos viejos, recordamos obviamente ese año por la detención de Pinochet en Londres, ¿no? Que fue ciertamente un hito que tuvo un impacto importante, ¿no? Porque de alguna manera la defensa de Chile también se sirvió del argumento de que era posible la justicia en Chile, pero también es importante no magnificar, digamos, el efecto del caso Pinochet y advertir que ya, ¿no es cierto?, en Chile había una tendencia que empezaba a cobrar fuerza. Y especial importancia tuvieron, antes de la detención de Pinochet en Londres, las querellas presentadas contra Pinochet directamente, ¿no? Las primeras querellas en que Pinochet aparecía como imputándosele delitos por los delitos de calle Conferencia y por las ejecuciones de la caravana de la muerte. En una causa que tiene un número que uno se lo encuentra por doquier cuando se trata de causas por violaciones de derechos humanos, porque esas causas fueron dando lugar a múltiples procesos, fueron acumulándose, luego de la detención de Pinochet más querellas, ¿cierto? Y entonces ese fue también un impulso importante, ¿no? Una demanda muy fuerte de justicia que en este contexto, ¿no es cierto?, de transformación, de presión también internacional, fueron encontrando cada vez mayor receptividad en los tribunales chilenos. También encontramos en ese mismo año la sentencia en el caso de Pedro Poblete Córdoba, un detenido desaparecido, y en el que, ¿no es cierto?, estas ideas incipientemente aparecidas en estas sentencias anteriores reemergen y son, por así decirlo, articuladas conjuntamente como una batería de argumentos dirigida, ¿cierto?, a limitar la aplicación del decreto ley de amnistía, exigiendo además en todo caso que la investigación estuviera agotada, es decir, no podía simplemente, por tratarse de un delito cometido antes de 1978, aplicarse sin investigación el decreto ley de amnistía. Luego, ¿no es cierto?, desde 1998 hay una serie de hitos importantes. Aquí yo he reseñado algunos, he seleccionado algunos que me parecen especialmente significativos. No sé si por tiempo los voy a mencionar todos, pero quisiera, digamos, destacar la contribución que en este sentido hace un documento muy fácilmente accesible, disponible a través de la página web del Observatorio de Justicia Transicional y elaborado por el Observatorio, donde precisamente se van identificando estos hitos, ¿cierto?, que fueron marcando el tránsito desde la impunidad al abordaje judicial de los casos de violaciones de derechos humanos, ¿no? Tenemos los fallos de la Corte Interamericana, por supuesto que marcan hitos importantes, ¿no es cierto? El fallo en el caso Luis Almonacid Arellano, y otros, ¿no?, en casos de detenidos desaparecidos, haciendo ver el incumplimiento por parte del Estado de Chile sus obligaciones internacionales al no perseguir penalmente las responsabilidades por esos delitos y al mantener la vigencia del decreto ley de amnistía. El fallo de la Corte Interamericana en el caso García Lucero y otros, en este caso referido a los sobrevivientes de tortura y haciendo ver, ¿no es cierto?, también como en este caso se trata de crímenes de lesa humanidad y respecto de los cuales el Estado chileno tiene un deber de persecución, ¿cierto?, que no puede quedar entregada solo a la iniciativa de las víctimas la búsqueda de justicia, sino que ese es un deber de los Estados. El fallo en el caso Maldonado y otros, muy interesante, ¿no?, el caso de los oficiales constitucionalistas de la Armada, que son sometidos a tortura y ejecutados, ¿no?, y cómo se reclama en este caso la anulación de los consejos de guerra que los habían sancionado por traición, ¿no? Entonces, también acá hay otra arista relevante de los procesos judiciales, ya no
sanción de los responsables, sino también, fíjense qué interesante, de nuevo, contribuir al relato de la dictadura, ahora reivindicando, ¿no es cierto?, el honor, la dignidad, el nombre de las personas injustamente condenadas durante la dictadura. Última de las sentencias de la Corte Interamericana en 2018, el caso Órdenes, Guerra y otros, en este caso relativo a las indemnizaciones. Otra arista judicial, la de la responsabilidad civil por los daños, ¿no?, que incide en el tema de la reparación integral. Entonces, muy interesante cómo va de alguna manera en paralelo, ¿cierto?, produciéndose un avance a nivel doméstico, y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, impulsando y reforzando ese avance, este abordaje en el nivel del sistema regional de derechos humanos a través de la Corte Interamericana, ¿cierto? Porque de alguna manera es ese también el ritmo en el que van abordándose esos problemas. Como vamos a ver, el grueso de las causas falladas y actuales son causas que afectan a víctimas ejecutadas políticas y detenidas desaparecidas, y sigue siendo todavía, ¿no es cierto?, muy menor el universo de causas relativas a sobrevivientes de tortura. Es solo en un segundo momento que las víctimas sobrevivientes, ¿no es cierto?, por así decirlo, asumen ya no solo el rol de testigos en las causas de ejecutados y desaparecidos, sino que empiezan también a reivindicar sus propios derechos como víctimas. Otras cuestiones importantes que quisiera mencionar, ¿no?, la creación de la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI, ¿cierto? Ha habido un cambio muy interesante, muy importante en la PDI, tal vez hoy día que hablamos mucho, ¿no es cierto?, y estamos pensando mucho sobre Carabineros y la reforma en Carabineros, la reforma en la PDI fue muy intensa a diferencia de lo que ocurrió en Carabineros, e incluso, ¿no es cierto?, tenemos la constitución en la PDI de una brigada especializada que cumplió un rol extraordinariamente importante en el impulso de los procesos. Limitada, sin embargo, a Santiago, ¿cierto? No hay brigada en regiones, pero que en los delitos de Santiago ha cumplido un rol extraordinario. Ya antes, ¿no?, se había creado en el 97 el programa de derechos humanos, primero del Ministerio del Interior, después del Ministerio de Justicia, heredero de la Corporación de Reparación, ¿no es cierto?, que tenía que gestionar básicamente el programa de reparaciones, pero es muy interesante también cómo en 2009 se le atribuyen, por la misma ley que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos, también facultades de persecución penal, facultades para querellarse. Entonces aquí surge una entidad, el área jurídica del programa, que cumple un importante rol también en la persecución penal, apoyando las querellas de los familiares y las agrupaciones de familiares. Y luego yo diría un último hito que quisiera nombrar, la creación de la coordinación de causas de violaciones de derechos humanos en el Poder Judicial, ¿cierto? Y que ya, yo diría, es una señal institucional, ¿no?, de que el Poder Judicial asume esta tarea que, como decía, nunca le ha sido atribuida propiamente a través de una política pública, por ley, ¿no?, sino que el propio Poder Judicial la ha ido asumiendo, y aquí vemos una clara señal institucional, ¿no? Hay hoy día una oficina coordinadora de causas de derechos humanos, primero gestionada por el ministro Sergio Muñoz, que le dio un fuerte impulso, hoy día por el ministro Ricardo Blanco, que ha propuesto todo un crecimiento de esta oficina orgánico, mostrando, ¿no es cierto?, aunque no sin paradojas, sobre esto podemos tal vez hablar más adelante, ¿no?, pero mostrando la importancia, digamos, o la clara asunción institucional de este rol por parte del Poder Judicial. Importante en este sentido es también, ¿no?, el diseño de una orgánica, donde se atribuyen a ciertos jueces especializados, ciertos ministros especializados, el conocimiento de estas causas. Ya me voy a referir con algo más de detenimiento a esto más adelante, pero eso es también un hito importante, la designación
de ministros con dedicación exclusiva y con dedicación preferente. Bien, voy a terminar esta primera parte de un poco de evolución histórica con una referencia muy preliminar, muy breve, digamos un pantallazo podríamos decir al estado actual de las causas, porque al final de mi intervención le voy a dar la palabra a Francisco Bustos para que se refiera con un poco más de detalle y con una perspectiva que es la del académico, pero también la del litigante, porque Francisco Bustos ha trabajado en el equipo jurídico de la FEP y también trabaja actualmente como abogado del estudio de Nelson Caucoto. Entonces creo que es interesante también poder tener una perspectiva desde la litigación acerca de cómo se mueven, cómo evolucionan estas causas, y entonces este punto lo vamos a retomar al final. Por ahora, para cerrar esta primera parte, me interesa, ¿no es cierto?, mostrar un poco cuál es el estado de evolución de los procesos judiciales. Tenemos hoy día 476, digamos, más bien a junio de 2020, esta era la estadística, 476 causas, digamos a través de estadísticas de elaboración propia con base del observatorio y bases privadas también de abogados querellantes, podemos tal vez elevar el número de causas penales a 415 actualmente. Esas son las causas terminadas. Ahora, hay causas que se refieren a una víctima, hay causas que se refieren a varias víctimas, que abordan episodios complejos represivos, y por eso, ¿no es cierto?, que haya 400 causas no quiere decir que haya 400 víctimas cuyas causas han sido abordadas judicialmente. Las víctimas, digamos, a junio de 2020, sin considerar estas otras 15 causas más recientes, son 787, distribuidas de este modo entre personas detenidas desaparecidas, ejecutadas políticas y víctimas sobrevivientes de tortura. A eso se agregan las causas actualmente abiertas, que, ¿no es cierto?, según información proporcionada por el ministro coordinador de causas, serían actualmente 1.596 causas abiertas. Y ya voy a volver luego sobre qué significa o cuándo una causa está terminada. Bien, tenemos entonces esta evolución, este estado actual, y la pregunta entonces acerca de cómo esta evolución contribuye al relato, a la actualización, a la revisión del relato represivo. Y yo quisiera simplemente dar dos ejemplos para mostrar, ¿no?, cómo efectivamente a través de la tarea de investigación de los tribunales de justicia y, ¿no es cierto?, del aporte de información que realizan también los querellantes, ¿no es cierto?, y el requerimiento de diligencias que realizan los abogados querellantes en esas causas, efectivamente emerge información nueva, ¿no? Emerge información significativa, información valiosa. Quizá, ¿no?, el ejemplo más notable, más expresivo, sea la identificación de un cuartel, el único cuartel que fue propiamente un cuartel de exterminio en el contexto del aparato represivo chileno, del que no se tenía noticia anteriormente precisamente porque no hay sobrevivientes de ese cuartel, ¿no? Es el cuartel Simón Bolívar, ubicado en el número 8800 de la calle Simón Bolívar, donde operaba la Brigada Lautaro de la DINA, y que, ¿no es cierto?, llega a conocimiento en el contexto de las investigaciones que desarrollaba el ministro Víctor Montillo, en el contexto de la causa Calle Conferencia, ¿no?, por el secuestro y desaparición de la cúpula del Partido Comunista, y donde en 2012, ¿no?, abre, digamos, la puerta al conocimiento de este recinto y a la identificación de muchos de los responsables de ese episodio represivo, la declaración de Jorgelino Vergara, conocido también como el Mosito,
¿no? Quien desde muy niño había desempeñado funciones justamente, ¿no? como mozo, como apoyo doméstico, en este y en otros recintos de la Vina. Esa declaración que se presta ante precisamente la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la PDI es ratificada, es reiterada luego ante el juez Montillo y permite, digamos, una de las sentencias, una de las condenas más numerosas en términos de agentes involucrados. Y va dando lugar, ¿no? Esto es muy interesante, como cuando hay, digamos, cuando se rompe de alguna manera o se quiebra, hay una fisura en el pacto de silencio, empieza ese pacto, o sea, como una fisura va expandiéndose, ¿no? Y como la declaración de un agente o de alguien que hubiera tenido alguna participación va abriendo, ¿no? Luego otras declaraciones. Y el segundo caso que quisiera mencionar muy rápidamente a título ejemplar es el de una sentencia reciente, recaída en el caso de Miguel Enríquez, y aquí me interesa destacarlo para hacer ver, ¿no?, cómo, dado que nuestro propósito en el contexto del curso es actualizar relatos que hasta ahora se apoyan en lo determinado por la comisión, por las comisiones de verdad y en particular por la comisión Rettig, me interesa destacarlo porque aquí la sentencia, ¿no?, cambia, por así decirlo, introduce modificaciones en el relato de hechos que estaba contenido en la comisión Rettig. El relato oficial, el relato público, en 1974 era como se presenta en muchos casos en la época, como un caso de enfrentamiento, y en parte ese relato no llega a ser desvirtuado en el contexto de las investigaciones de la Comisión de Verdad, ¿no? Y por eso la Comisión no califica a este caso como un caso de violación de derechos humanos, ¿no? Sí como un caso de muerte en un contexto de violencia política, porque, ¿no es cierto?, se habría resistido a ser detenido, pero habría muerto efectivamente en un contexto de enfrentamiento, ¿cierto? La sentencia, en cambio, ¿cierto?, es interesante, es interesante observar, ¿no?, cómo califica el caso como un delito de lesa humanidad, y por consiguiente lo califica como un caso de violación de derechos humanos por parte de agentes del Estado, porque, ¿cierto?, entiende que el tipo, digamos, que la operación no estaba realmente encaminada a detenerlo, sino que estaba encaminada a ejecutarlo. Y es un caso, ¿no es cierto?, que generó alguna controversia pública, ¿no?, por en ese sentido, ¿no es cierto?, el cambio que incorporaba incluso respecto de la versión de la Comisión Rettig. Esto entonces a título ejemplar para ver que algo que en algún sentido es obvio, ¿no?, pero que me parece que estos dos casos reflejan muy claramente, y es cómo hay un material en las sentencias que resultan de estos procesos muy rico cuando se trata, ¿cierto?, de elaborar, de abordar el relato de la represión. Quisiera, muy brevemente, en una segunda parte, hacer una caracterización de los procesos penales, ¿cierto?, que pueden iniciarse de oficio, lo que ha sido en general excepcional, o por querella, y que luego se dividen, se estructuran en dos partes, en dos etapas. El sumario, que es la etapa de investigación, a cargo, como ya decía, de un ministro que investiga, no de un juez, porque, ¿no es cierto?, estos casos tendrían que ser tramitados son tramitados bajo el antiguo Código Penal, entonces no son tramitados por los actuales fiscales ni por los juzgados
penales, ¿no es cierto? No interviene el nuevo sistema penal, sino que son juzgados conforme a las reglas del antiguo proceso penal escrito, donde, ¿no es cierto?, era un juez del crimen el que realizaba la investigación y luego, ¿no es cierto?, tras la acusación, ante él también tenía lugar el juicio. Entonces, lo que ocurre es que por estas disposiciones de la Corte Suprema no es un juez del crimen, hay todavía un juzgado del crimen operativo que conoce de causas ocurridas antes del año 2000, que es cuando inicia su vigencia el nuevo Código Procesal Penal, pero estos casos, ¿no es cierto?, son conocidos por ministros de Corte de Apelaciones a los que se les atribuye específicamente este rol, ¿no es cierto? Se ha valorado el hecho de que, ¿no es cierto?, hay un conocimiento importante derivado de la especialización en esta clase de causas, ¿no es cierto?, lo que es obvio. Se trata precisamente de represión sistemática, de violaciones sistemáticas de derechos, y por consiguiente hay, ¿no es cierto?, informaciones que resultan de una causa que son relevantes para otra causa. Entonces, en la etapa de sumario, el ministro realiza todas las diligencias necesarias para determinar la existencia de un delito y los presuntos responsables. Antecedentes de la existencia de un delito en los casos especialmente de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos, hay ya muchas, ¿no es cierto?, aportadas desde los registros de la Vicaría de la Solidaridad, pasando por las comisiones de verdad, más, ¿no es cierto?, todo el complemento que resulta de familiares y agrupaciones y que se aporta a través de las querellas. El gran desafío, ¿no es cierto?, es obtener información acerca de los presuntos responsables. Esta es, por supuesto, debiera haberlo dicho antes, el aporte específico que realizan los procesos judiciales, ¿cierto? Sin perjuicio de que hay informaciones sobre el modus operandi, los centros de detención que resultan de los procesos judiciales, por supuesto que el gran aporte es el establecimiento de responsabilidades, ¿cierto? La determinación de la estructura represiva y de las personas que participaron en la comisión de estos delitos. Los ministros disponen de una serie de herramientas, ¿no?, de diligencias que también los querellantes pueden solicitar. Oficios para obtener nóminas de oficiales, oficios para obtener hojas de vida, calificaciones de quienes operaban en un determinado sector o en un determinado cuartel en la época en que se cometieron los hechos, citación de testigos, citación de inculpados, careos, ¿no?, donde se enfrentan testigos o distintos imputados para, ¿no es cierto?, resolver contradicciones en sus declaraciones, reconstituciones de escena, informes periciales. La etapa de sumario, en la etapa de sumario, ¿no es cierto?, si es que hay antecedentes suficientes para presumir, ¿no es cierto?, la responsabilidad de alguna persona, esa persona puede ser procesada, es procesada. Este es un momento importante en el sumario, es el procesamiento, ¿no es cierto?, porque eso quiere decir que la investigación ya avanza y va identificando presuntos todavía responsables. Una vez que la investigación se agota, se cierra el sumario. Y esto normalmente toma varios años y estas dificultades, ¿no es cierto?, asociadas a las dificultades de obtener información en estas causas hacen que esta etapa de sumario sea normalmente muy larga y que, ¿no es cierto?, se evite de cualquier manera que se cierre la investigación, que se cierre el sumario sin que esté agotada la investigación, ¿cierto? Se intenta también por los querellantes, por todos los medios, que la investigación avance hasta tener autos de procesamiento, porque solo eso permite pasar a la parte siguiente, ¿no? Si no tenemos identificados presuntos responsables, el juicio se cierra a través de un sobreseimiento. Eso significa que el juicio podría reabrirse si hay nuevos antecedentes, ¿cierto? Pero hay un fuerte celo en intentar, ¿no es cierto?, agotar por todas las vías la identificación de posibles responsables para que a través de la acusación, ¿no es cierto?, donde ya se formaliza, ¿no es cierto?, la justamente acusación contra estos presuntos responsables, se inicie la segunda etapa de plenario o propiamente juicio.
La primera etapa es investigación, cuando ya hay presuntos responsables, son acusados y llega la instancia en que esas personas pueden defenderse, aportar sus propias pruebas, lo mismo que, ¿no es cierto?, los querellantes. Por eso dentro del plenario encontramos un periodo de prueba, ¿no es cierto?, en el que testigos que hayan sido relevantes en la investigación vuelven usualmente a prestar declaración, en que los acusados pueden proponer diligencias investigativas, en que los querellantes pueden también proponer nuevas diligencias. Terminado este periodo de prueba, se inicia el periodo de sentencia, de estudio de la causa para la dictación de sentencia. Y termina entonces el proceso penal con la sentencia de primera instancia. Antes de referirme a esto y a la evolución, ¿no es cierto?, a través de los recursos, quisiera notar, ¿no?, e insistir sobre el hecho de que hoy día, ¿no es cierto?, cuando pensamos en juicio penal, pensamos en fiscalía, pensamos en audiencias públicas, pensamos, ¿no es cierto?, en defensores y fiscales argumentando públicamente frente a un tribunal. Esto no ocurre en los procesos penales por violaciones de derechos humanos porque se tramitan, porque como ocurrieron antes de la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal, ese mismo código excluyó su aplicación para casos anteriores, ¿no? Y entonces la tramitación es escrita. Como aparece acá en esta fotografía, no tenemos audiencias de juicio como la de Nuremberg o como la del juicio de las juntas. Esas imágenes, ¿cierto?, no las hemos visto ni las vamos posiblemente a ver en el caso de los procesos penales chilenos. Con lo que nos encontramos son con farragosos expedientes donde queda, ¿no es cierto?, testimonio escrito, registro escrito de todas estas diligencias, de las declaraciones de testigos, de los informes, de los careos, etcétera, ¿no? Registro escrito. Entonces, creo que esto es bien importante porque de alguna manera creo que realza la importancia de la tarea que se está cometiendo en este curso, porque es una tarea también de hacer visible lo que es muy difícilmente visible, ¿cierto? Hacer visible lo que de esos procesos resulta y que está, ¿no es cierto?, por así decirlo, sumergido en estos expedientes, sumergido en sentencias que tampoco son fácilmente accesibles. Pasemos entonces rápidamente a ver cómo el proceso, ¿no es cierto?, luego de la tramitación completa del procedimiento viene la etapa de recursos. Y a eso se hace referencia cuando se dice que los procesos se tramitan en varias instancias. Lo que hemos descrito hasta aquí correspondería a la primera instancia, ¿no? Donde se conoce por primera vez el caso. La primera instancia termina con la sentencia de primera instancia. Esa sentencia puede ser apelada. Puede ser apelada y la Corte de Apelaciones conoce entonces esa causa a través del recurso de apelación. Y se dice entonces que de esta manera se inicia la segunda instancia porque la Corte de Apelaciones tiene facultades para revisar tanto los hechos que se han establecido como el derecho. Entonces pueden, con algunas limitaciones, aportarse nuevas pruebas incluso, y puede la Corte de Apelaciones revisar las pruebas que valoró el Tribunal de Primera Instancia y modificar también los hechos probados. Entonces, cuando estamos pensando en el aporte de las sentencias, las dos instancias pueden contribuir, ¿no es cierto?, a determinar qué es lo que ocurrió. La primera instancia es la instancia más rica porque ahí están descritas todas las pruebas. Pero la sentencia de la Corte de Apelaciones puede cambiar el relato de hechos que había sido establecido en primera instancia. Luego, ¿cierto?, una vez fallado el recurso de apelación de esta sentencia, también se puede recurrir ante la Corte Suprema a través del recurso de casación. Esta ya no se llama, sin embargo, técnicamente una instancia,
porque la Corte Suprema no puede revisar los hechos, no puede revisar las pruebas, ¿no? Sino que lo que le corresponde es revisar cómo ha sido aplicado el derecho. Cómo ha sido aplicado el derecho. Entonces, ¿no es cierto? En ese sentido, la Corte Suprema puede modificar las condenas, pero no puede cambiar el relato de hechos probados, de hechos que se tienen por probados. Ahora, sobre las sentencias, ¿no es cierto? Entonces tenemos, respecto de cada causa, en principio es posible que encontremos, ¿cierto?, 3 sentencias. Al menos, o sea, digamos, el número es variable, ¿no? Pero sentencia de primera instancia, de todas maneras. Y como decía, es la sentencia más rica desde el punto de vista de los antecedentes para la actualización de los relatos, ¿cierto? Porque es la sentencia que valora las pruebas. Esas sentencias, ¿no es cierto?, son, a pesar de su importancia, muy difícilmente accesibles, porque, digamos, no hay un repositorio, digamos, que opere exhaustivamente del Poder Judicial, porque también en el caso del Museo de la Memoria, lo que encontramos en el Museo de la Memoria son las sentencias de la Corte Suprema, y esa dificultad es la que nos impulsó en un primer proyecto en el que trabajamos sobre precisamente estas causas y con el apoyo invaluable del Observatorio de Justicia Transicional a construir una base de datos, que es una base de datos que realmente todavía no podemos saber si es exhaustiva, cada vez nos vamos dando cuenta que hay alguna causa que no conocíamos. El propio Francisco ha colaborado también muy significativamente haciendo ver, encontrando estas causas que no están recogidas, ¿no? Pero hoy día una parte muy significativa de esas sentencias puede conocerse a través de esta página web, esta base de datos públicamente accesible, expedientesdelarepresión.cl, ¿no? Sentencia de primera instancia. Normalmente nos vamos a encontrar también con una sentencia de apelación. Son raros los casos en que no haya apelación. Algunos casos hay en que no hay luego recurso de casación. Entonces, en algunos casos podemos quedarnos con 2 sentencias. Suele, sin embargo, haber también recurso de casación y nos encontramos entonces también con una tercera sentencia de la Corte Suprema. Desde el punto de vista de la actualización de los relatos, las sentencias de las Cortes Supremas pueden cambiar la determinación de la calidad de los responsables, de las penas atribuidas a los responsables, entonces son también significativas, aunque no modifiquen, como decía, las declaraciones de hechos probados. Eso respecto de las sentencias. Ahora, muy rápidamente, yo les voy a dejar disponibles este PowerPoint y después vamos a tener oportunidades de detenernos sobre esto con más calma en el contexto de otras clases, pero sí me interesa dejar hecho al menos sinópticamente una presentación de la estructura de las sentencias para saber, ¿no?, cómo navegar en ellas. Y creo que una forma útil de presentarlo es distinguiendo 3 partes en la sentencia. La primera es una parte expositiva, que comienza, ¿no?, con la expresión vistos. ¿De qué se trata en la parte expositiva? De dar cuenta de la tramitación del proceso. Se instruyó este proceso, rol tanto, en la etapa sumarial se realizaron estas diligencias, en la etapa del plenario se aportaron estos antecedentes, ¿no es cierto? Se da cuenta de la tramitación del proceso. Esta primera parte, digamos, aporta antecedentes sobre el proceso más que propiamente sobre la causa, ¿no? O sea, sobre el caso. Aporta antecedentes sobre el proceso más que sobre el caso. La parte siguiente es, digamos, la parte más rica, ¿no?, más de contenido más significativo, y es la parte considerativa, que justamente se inicia con la expresión considerando. Es la parte argumentativa, la parte de fundamentación, donde se da cuenta de las
razones de la decisión, de las razones que fundamentan la decisión, sea de las pruebas y antecedentes que fundamentan la declaración de hechos probados, sea del derecho que se aplica. En la parte considerativa, a su vez, ¿no?, se distinguen entre los antecedentes que se refieren a la existencia del delito y los antecedentes que se refieren a la participación del acusado, que son las dos cosas que se tienen que establecer. ¿Hubo un delito? ¿Hubo algún hecho que la ley penal califique como delito? ¿Hubo participación de personas determinadas, ¿no es cierto?, que hayan actuado como autores, como cómplices, como encubridores, las distintas formas de participación que regula el Código Penal? Entonces, antecedentes considerando sobre el hecho, la ocurrencia del delito, sobre la responsabilidad. ¿No es cierto? Aquí vemos más o menos la estructura, ¿no? En cuanto a la acción penal, a fin de acreditar el delito, se aportaron los siguientes antecedentes. Y luego, ¿no?, con el mérito de estos antecedentes, de estas pruebas, se tienen por probados los siguientes hechos. Y esto es bien importante, ¿no es cierto? Aquí, en esta parte, después de dar cuenta de los antecedentes, las razones probatorias, el ministro, el juez que instruyó el proceso, declara probados ciertos hechos. Esta es la causa por el secuestro de Muriel Dockendorf, ¿no es cierto? Y acá, ¿no es cierto?, se da cuenta, fíjense, ¿no?, del funcionamiento de un recinto, de un inmueble como recinto de detención, Londres 38, y luego, ¿no es cierto?, un relato acerca de la represión sufrida por Muriel Dockendorf, de su detención, de su primera detención, de su segunda detención, de su retención o detención o secuestro en Londres 38, del estado en que fue víctima por otros testigos sobrevivientes, de su traslado a otro recinto de detención, ¿no es cierto?, y de cómo esos hechos son calificables bajo la figura del secuestro calificado. Entonces, declaración de hechos probados y calificación de esos hechos como delito. Luego, como decía, tenemos la misma estructura, ¿no es cierto?, de razones, parte considerativa respecto de la participación. Respecto, en este caso, ¿no es cierto?, uno de los acusados es Manuel Contreras, entonces se dice, se establecen, se da cuenta de los antecedentes referidos a su participación. Él se declara inocente, se parte por dar cuenta de su propia declaración, pero luego se dice, no obstante la negativa de Contreras a reconocer su participación, contra él tenemos los siguientes antecedentes, ¿cierto? Y aquí ustedes ven cómo se da cuenta de una serie de antecedentes, testimonios, nóminas, en fin, ¿no es cierto?, una serie de antecedentes probatorios, para terminar de nuevo aquí con la declaración de qué es lo que se tiene por probado respecto de su participación, ¿cierto? Entonces, de todos estos antecedentes se tiene legalmente acreditada, legalmente probada, la participación del acusado como autor. Bien, entonces la misma estructura, antecedentes, declaración de hechos probados. Dentro de la parte considerativa también encontramos la referencia a las defensas de los acusados, ¿cierto? Las defensas de los acusados, sea respecto, ¿no es cierto?, de las pruebas que les atribuyen participación, sea sus argumentos jurídicos. Y esta parte, la parte jurídica, normalmente ocupa una parte bien importante de todas estas sentencias, porque los acusados permanentemente, ¿no es cierto?, han insistido en invocar la aplicación de la amnistía, la aplicación de la prescripción, y entonces en general en todas las sentencias encontramos en la parte considerativa reiterados los argumentos, ¿no es cierto?, para inaplicar el decreto de ley de amnistía, para considerar a estos delitos imprescriptibles. Y luego, ¿no es cierto?, de toda esta parte argumentativa, tenemos la parte resolutiva o fallo, ¿no?, que se encuentra al final de la sentencia
y normalmente comienza con un por tanto, ¿no? O por todas estas consideraciones se declara, en cuanto a la acción penal, que se condena, ¿cierto? Esta diríamos es la parte más propiamente, digamos, también es performativa la declaración de hechos probados, pero aquí, ¿no es cierto?, es performativa y prescriptiva esta parte de la sentencia, porque prescribe que se aplique la pena que la propia sentencia determina a la persona que declara condenada. O bien, ¿no es cierto?, absuelve en el caso de que haya algún acusado para quien no haya considerado que se ha establecido que haya participado en un delito. Bien importante entonces para retener aquí cómo cuando se trata de trabajar con sentencias para actualizar relatos de la represión, tenemos que distinguir, ¿no?, entre, por una parte, estas declaraciones oficiales por el tribunal de hechos probados, y ya dije, ¿no?, que estas podrían ser modificadas en la sentencia de apelación, entonces no hay que quedarse solo con la sentencia de primera instancia, hay que ver si la sentencia de apelación cambia esta declaración de hechos probados, pero esa es, por así decirlo, la verdad jurídica, ¿no?, que la sentencia establece respecto de los hechos. A lo que hay que sumar la condena, ¿no? Eso también es una verdad jurídica en el sentido que se establece la culpabilidad y se le impone una determinada sanción, ¿no? Eso, y aquí es interesante, y podemos tal vez en las preguntas y respuestas luego discutir más sobre esto, es interesante porque aquí esta verdad jurídica es una verdad, por así decirlo, limitada por los lentes del derecho. Porque lo que al tribunal le interesa es determinar si hubo o no hubo delito, ¿no? Y ya decía yo, los tipos penales que se aplican aquí son los tipos penales que estaban vigentes cuando se cometieron los hechos. Entonces, por ejemplo, no se aplica el delito de desaparición forzosa o el delito de tortura, que son delitos que fueron incorporados posteriormente a la legislación chilena, sino que los delitos vigentes en la época que cubren ese mismo tipo de hechos, el secuestro, los apremios, ¿no es cierto?, y otras figuras, tormentos, otras figuras, ¿cierto?, que eran las que en ese momento regulaban tipos de hechos, ¿cierto?, que hoy día calificaríamos como tortura. Entonces, por un lado, eso es interesante porque estamos aplicando tipos penales, digamos, que no fueron, por así decirlo, diseñados pensando en estos crímenes de lesa humanidad, en estos crímenes sistemáticos. Y por otra parte, ¿no es cierto?, hay cuestiones que tal vez, aunque aplicáramos estos otros tipos penales, podrían quedar fuera del horizonte de lo relevante, ¿cierto? Por ejemplo, es muy expresivo la preocupación por el destino final de los detenidos desaparecidos. Para condenar a una persona por secuestro, no es necesario llegar a saber, ¿no?, cuál fue el destino final de la persona. Basta con que se establezca la detención, la retención ilegal de esa persona y lo que haya ocurrido, ¿no es cierto?, después en el contexto de su... pero basta eso, ¿no es cierto? No es necesario llegar a determinar dónde los restos de esa persona fueron. Cierro aquí mi exposición y quiero darle la palabra en los minutos finales, antes de la conversación, a Francisco Bustos para tal vez volver sobre las estadísticas a las que yo me referí y hacer algunas referencias adicionales al estado actual de las causas. Francisco, no sé si quieres que deje la imagen de las estadísticas o simplemente dejo de compartir. Si quieres, deja la imagen de las estadísticas, por favor, Daniela. Muchas gracias. Perfecto. ¿Cuánto tiempo tengo más o menos para...?
la clase termina a las 4:30, pero podríamos extendernos 10 minutos más y dejar unos Ya. 15 minutos para preguntas. No, perfecto, voy a tratar de hacerlo unos 10 minutos, algo breve. Claro, en realidad, si uno considera la situación al término de la dictadura, como decía Roberto Garretón, pareciera que aquí no hubiera pasado nada, ¿no? Esta es una cita que hace Cat Collins. También el panorama que muestra Carlos Nino en su obra póstuma, Juicio al Mal Absoluto, Chile era mostrado como un caso muy similar al de Uruguay, donde no había muchas posibilidades de que se hiciera justicia. ¿Cómo cambió eso a que hoy día tuviéramos 400 casos y tengamos 1.500 procesos pendientes? Es una cuestión muy interesante que no podríamos tratar en toda su extensión, pero lo más relevante es que de estas 415 sentencias, prácticamente el 75% son posteriores al año 2009. ¿Y qué es lo que explica eso? Que existen dos grandes olas, yo creo que potenciaron el proceso transicional chileno. La primera, conocida internacionalmente, es el llamado caso Pinochet, la detención de Pinochet en Londres. Por suerte tenía malos asesores y le dijeron que podía ir nomás. Después de esto, comenzó un proceso de justicia que recayó en su momento en el juez Guzmán. Si uno mira los expedientes, en particular en causas del juez Guzmán, se ve claramente que en todas las causas las movía, en todas las causas ordenaba diligencias, era un poco como Freddy Turbina, no dormía, por lo que yo he llegado a pensar, y quizá por eso se retiró tan joven, porque tenía un ritmo de trabajo que yo no he visto, o más bien que yo he visto en muy pocos jueces. Es una cuestión que yo he visto en muy pocos jueces. Y este acervo, por un lado del juez Guzmán, por otro lado los archivos de la Comisión Rettig, que la Comisión Rettig recolectó varios antecedentes, por otro lado el trabajo que empezó a hacer con esos archivos la Policía de Investigaciones y que destaca Pascal Bonnefoy en su libro El cazar al cazador, van generando un acervo que luego va a ser utilizado en esta segunda ola. ¿Y cuál es esta segunda ola? Se corresponde, o más bien no tiene solo un hito que uno pudiera decir como la detención de Pinochet, sino que se da entre los años 2009 a 2011, donde coinciden que por un lado, la Corte de Apelaciones de Santiago, de la mano de su fiscal judicial, doña Beatriz Pedrals García de Cortázar, presenta lo que se llama técnicamente requisiciones judiciales, y que son una suerte como de orden de investigar, por las víctimas del informe Rettig que no tenían investigación. O sea, es decir, por un lado el Estado chileno se supone que reconoce una serie de tratados internacionales, reconoce que hay un deber de investigar, de juzgar y de sancionar, pero por otro, el inicio de las querellas criminales estaba entregada a que los familiares contrataran un abogado o que se hicieran de un abogado o abogada y ellos presentaron acciones penales. Entonces lo que hizo aquí por primera vez el Estado chileno, y eso coincidió con la competencia del Programa de Derechos Humanos que hablaba Daniela, esta es la primera vez que el Estado se pone a investigar de oficio un porcentaje del universo de causas. Coincide también que en esa época el programa empieza a presentar querellas, aunque justo en ese momento asume el primer gobierno de Sebastián Piñera, entonces hay unos entretelones bien feos en que no querían firmar las querellas, pero finalmente tienen que firmarlas, ¿no? Y las querellas se firman y el programa puede funcionar. Y en el mismo momento, la agrupación de familiares de ejecutados políticos tiene su campaña Impunidad Jamás, por la cual toman el informe Rettig, empiezan a buscar todas las personas por las que no, o sea, todas las víctimas de ejecución política por las que no hubiera una querella, y hacen una convocatoria pública de personas que ayuden a redactar querellas, a tramitarlas en ese momento en todo el país, y finalmente con la presentación de estas querellas se abren muchas causas. Y si ustedes lo piensan bien, en el año 2013 la Corte Suprema conoció de acuerdo a los registros que tenemos, conoció solamente 6 sentencias de estas de casación en procesos de derechos humanos. ¿Y eso por qué? Porque no habían otras causas que juzgar.
Y es a partir de los años siguientes en que empiezan a llegar muchísimas causas y en que se juzga prácticamente este 75% de las causas que tenemos a la fecha, lo que yo diría no es menor, aunque se debe reconocer que es insuficiente en comparación a la brutalidad del terrorismo de Estado, a la extensión del mal causado, a los daños que ha provocado en familias, a que las personas todavía no encuentran sus deudos. Obviamente esa dimensión es inconmensurable, nunca yo creo que se va a poder satisfacer. Pero sí hay que decir que en la última década probablemente se ha avanzado más que en todo el periodo democrático anterior. Y en esta última década tenemos algunos fenómenos como el que mencionaba Daniela, por ejemplo, de la condena de civiles, que en este momento sí se ha limitado principalmente a civiles que tomaron armas y mataron a personas, pero también las responsabilidades podrían escalar. No sé si alguno recuerda cuando aquí estuvo, trató de arrancar de la justicia argentina el señor Otilio Roque Romano, que él era un juez argentino, pero que durante la dictadura él había sido fiscal en Mendoza. Y él ahí participó en graves violaciones de derechos humanos y se sustanció un proceso de extradición, voy al punto, y en ese proceso de extradición, una de las cuestiones relevantes, que obviamente hay muchos requisitos, pero uno de los más importantes es que los hechos sean delitos en los dos países. Digamos, si es que los hechos por los que Romano era perseguido no fueran delito en Chile, Romano no debiera ser entregado. Y el abogado, en primera instancia, el ministro Sergio Muñoz de la Corte Suprema dijo, procede entregar al señor Romano. Y en su recurso de apelación, el abogado de Romano, que era una persona nada tonta, lo que dijo fue, como en primer y principal lugar, que en Chile no se ha procesado a juez alguno por omisiones funcionarias formal y materialmente iguales a las imputadas a nuestro representado, ocurridas durante la dictadura militar vivida en Chile durante la década de los 70 y 80. Y estas son omisiones en las que incurrieron la mayoría de los magistrados en Argentina, por no decir todos. Luego dice, en realidad este no es mi argumento, solamente es para decir que esto no es delito, pero claramente les dice, ustedes no han perseguido a ningún juez por este tipo de funciones, ¿por qué lo persiguen a él? La Corte finalmente no desechó el argumento, pero es interesante el punto. ¿Por qué no se han perseguido jueces, salvo funcionarios del aparato de justicia militar? O ministros, en particular ministros del Interior, como en algún momento se intentó respecto de Sergio Nofre Jarpa, que tenía esta orden de captura internacional y otras, digamos. Y hay una última cosa interesante que me gustaría destacar, dado que el tiempo siempre nos apremia, y es que en particular ha existido una diferencia en la forma de procesar, o más bien de perseguir los crímenes de ejecuciones y los crímenes de desapariciones forzadas. Porque en los casos de desapariciones forzadas en general, lo que se ha hecho es entender que no solo te desaparece el que te detiene, el que te tortura, el que después desmembra tu cuerpo, el que quema con soplete tus huellas digitales, el que maneja el helicóptero, sino en general la cúpula del aparato organizado que, digamos, planifica estos crímenes. Entonces, ahí se ha perseguido responsabilidades hasta arriba y también de personas que custodiaban prisioneros, de torturadores, de guardias, de grupos operativos. Pero en los casos de ejecutados, y esta es una cuestión bien notoria, en general se tiende a buscar a la persona que disparó el arma o a la persona que dio, digamos, que ultimó a la víctima, pero en general no se suele subir demasiado en la escala trófica militar, por así decirlo. Entonces, de estos casos, que son los que tienen más sentencias, existe esa diferencia. Y un último punto que no puedo dejar de mencionar son las víctimas de prisión política y tortura, de acuerdo al informe, a los informes de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura, de acuerdo después a la Comisión Asesora Presidencial, esta Comisión Valech II, hay prácticamente casi 30.000 víctimas. Yo pienso que es una cifra sumamente subrepresentada. Yo pienso que podría ser tranquilamente eso solo la punta de un iceberg.
pero esos son los casos que menos se han investigado, porque ni siquiera existe un equivalente al programa de derechos humanos para investigar la tortura, siendo que es un delito de lesa humanidad, al igual que las ejecuciones sumarias o extrajudiciales, al igual que las desapariciones forzadas, que los antecedentes de esta, siendo también que los antecedentes de esta comisión Valech no están accesibles ni siquiera solo para el Poder Judicial, son antecedentes secretos hasta el 2054, y más encima hasta fines de diciembre, de hecho el Día de los Inocentes de ese año, hay una cuestión bien oscura ahí. Son secretos hasta fines del 2054, salvo los de la Comisión Valech 2, que sí los puede conocer la justicia. Entonces, por un lado, existen ciertas víctimas de tortura cuyos antecedentes sí podrían pedir los jueces y otras que no, y esa es una diferencia inexplicable, y el Estado tampoco ha buscado alguna forma de poder abrir investigaciones penales de oficio, es decir, las víctimas tienen que contratar abogados o abogadas, lo cual obviamente genera todo un proceso extra que mucha gente no quiere, nadie quiere pasar por un proceso judicial. Y el último punto, las penas vigentes por tortura a la época de los hechos son irrisorias, prácticamente nadie termina preso, salvo en algunos casos en que los jueces aplicando el derecho internacional han dicho, mire, igual la pena que le corresponde es baja, 3 años, qué sé yo, pero por aplicación de normas convencionales vamos a hacer que sea de presidio efectivo, como pasó, por ejemplo, en un caso de tortura en Panguipulli, en el que está condenado en segunda instancia, donde falta todavía el paso por la Corte Suprema, Cristian Lavé. Entonces, la persecución penal tiene aspectos luminosos, pero otros también que son bastante deficientes, y en particular en materia de tortura, pero también en materia de búsqueda del destino final y otras cosas, es que hay deudas importantes. Y es por eso que yo creo que este proyecto es sumamente significativo para que podamos reflexionar sobre las mismas. Termino agradeciendo, bueno, a Daniela y también a todo el equipo, a Marcela, a María Luisa, a Oriana, en fin. Así que mi agradecimiento a ellas por la invitación. Muchas gracias, Francisco y Daniela. Muchas gracias por la presentación, un panorama para los que no somos del mundo legal y sobre todo para la tarea que nos vamos a acometer de hacer comunicable, o por lo menos entender la sentencia y contribuir en este proceso que inicia. Para las preguntas, Paola, hay agradecimiento en el chat, pero Paola Molina dice, quiero hacer un comentario y una pregunta, y los que tengan preguntas pueden hacerla por el chat o bien levantando la mano. Empezamos con Paola entonces, te escuchamos. Hola a todos, hola Francisco. Bueno, yo quiero comentar que yo he sido relatora en distintas cortes y en el Tribunal Constitucional, así que me ha tocado conocer de causas en la Corte de San Miguel, de Santiago, causas de sobreseimientos por amnistía y causas de autos de procesamiento o sentencias. Entonces igual quería por una parte comentar que, bueno, hay causas en que efectivamente se advierte que hay muchos antecedentes que faltaban, como por ejemplo, quiénes eran los que estaban a cargo de la DINA, vehículos, que por ejemplo logramos en su momento que se reabrieran las investigaciones cuando venían por sobreseimiento. Pero lo que yo más me gustaría hacer presente es que me llama mucho la atención que después de tantos años todavía se sigan investigando estas causas, que me parece evidentemente una necesidad, pero que no se hayan tomado algún otro tipo de medidas para agilizar las investigaciones. Y si bien yo creo que el hecho de que existan ministros que estén encargados exclusivamente de llevar adelante las investigaciones, hay un punto que para mí es súper relevante, que es que cuando llega una causa de estas que son extremadamente voluminosas y que requieren mucho tiempo de estudio, como las de los distintos episodios, cuando uno es relatora de corte, sobre todo en la Corte de Santiago, que tiene una cantidad y un volumen de trabajo que Francisco lo conoce, es terrible.
porque en el fondo a esa causa uno le tiene que destinar una cantidad de tiempo que evidentemente no alcanza. Entonces, en el fondo, es una desesperación para los relatores. Muchos de ellos a veces ni siquiera tienen la suficiente training, la experiencia. Entonces, es una angustia tremenda, porque uno tiene que, aparte de terminar de estudiar todas las otras causas, recursos de protección, amparo, las causas de la tabla, para los que entienden de jurídico, y si no, para los que no entienden, es todas las causas normales, más las extraordinarias que toca un relator, y a veces es de un día para otro. Y lo digo por experiencia, me tocó, por ejemplo, no sé, por causas que llegaban de 7 tomos, día sábado para relatar el día lunes, y el día sábado uno estaba viendo qué causas en el fondo uno tenía que seguir estudiándose de la tabla. Entonces, como son expedientes, hay veces en que uno empieza a estudiar la causa y resulta que del tomo 1 hay que pasar al tomo 2, a veces saltarse o revisar el tomo 3, tomos, 300 hojas o qué sé yo, para llegar al tomo 7. Entonces, creo, para resumir mi observación, que se hace súper necesario que existan relatores especializados en materia de derechos humanos, porque un relator especializado va a ser ese a quien le llegue la causa y que por lo tanto va a conocer de los distintos episodios porque van a pasar siempre por sus manos. Entonces, es una cosa que es muy, para mi juicio, importante, porque además las nuevas generaciones muchas veces nunca conocieron ni de primera fuente lo que pasó en dictadura. En mi caso sí, yo fui compañera de Carmen Lore Quintana, estuve en la universidad en esa etapa, pero creo que se hace súper, súper necesario eso. Por otro lado, igual me llama la atención la demora que han tenido las causas de derechos humanos por los requerimientos de inaplicabilidad en el Tribunal Constitucional. Entonces, también, ¿qué se está haciendo al respecto? Me tocó conocer en el Tribunal Constitucional, por ejemplo, el caso Berrío, y después de eso sé que causas llevan mucho tiempo detenidas, incluso la Corte Suprema hizo como una especie de reclamo al Tribunal Constitucional. Y la última cosa que me gustaría comentar es respecto de cómo afectó en las investigaciones la desarticulación en el gobierno de Piñera I de la Brigada de Derechos Humanos. Gracias, Paola. Vamos a ver la pregunta de Carla Zapata para hacer 2 y después 2 preguntas más. Carla, está sin micrófono. Ahí sí. Muy buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí. Ya. Bueno, yo voy a hacer 2 preguntas cortitas. Agradezco la invitación y el espacio. Es muy interesante lo expuesto por la expositora principal y el señor Bustos. La primera pregunta que obviamente uno reflexiona y le interesa saber, ¿cuáles son las causas, yo diría políticas y sociales, que han impedido una elaboración a lo largo de todos los gobiernos que han existido en el país de una política eficiente en materia de derechos humanos y sus violaciones? ¿Ya? ¿Cuáles son las causas yendo como a lo macro y a lo micro? Y lo segundo, durante la exposición a ver, veo bien acá la señora Daniela Catino, ella señaló que se había elaborado un repositorio de expedientes. No me quedó claro si hay un organismo a cargo de la memoria jurídica que opera a nivel gubernamental, que hace esta recopilación de fallos, de expedientes, que es muy interesante para los abogados que litigan en materia de derechos humanos, o obedece a iniciativas privadas. Porque si no hay un departamento en esta materia, yo lo encontraría muy grave. Así que me gustaría saber, y por último, cuáles son las iniciativas que hay en materia de jurisprudencia vinculada a los tribunales militares en estos periodos oscuros de la historia de nuestro país, que tienen que ver con causas de violación a los derechos humanos. ¿Hay algún registro o eso permanece también con un manto oscuro que nadie puede correr? ¿Ya? Muchas gracias. Daniela, por tiempo tenemos 2 preguntas más, pero cada pregunta en realidad son preguntas que tienen muchas aristas, entonces responden y después pasamos a las 2 siguientes y un tercer comentario para ir cerrando.
Gracias. Bien, a Paola, muchas gracias por todas las informaciones que aporta, que yo creo que complementan muy, muy lúcidamente, ¿no? Un poco el panorama que con Francisco intentábamos trazar, ¿no? Claro, tal vez yo me detuve un poco en las luces, ¿no? En los hitos luminosos, pero después hay muchas sombras y la demora en la gestión de estas causas es ciertamente muy dura, ¿no? Porque hay un factor dramático de impunidad biológica, de muerte de los potenciales responsables, también, ¿no es cierto?, cómo tantas víctimas y familiares de víctimas no logran ver realizada la justicia, y también, ¿no es cierto?, de necesidad de la memoria colectiva nacional de ir, ¿no es cierto?, asentando, asumiendo con el peso que tienen en nuestra cultura las verdades jurídicas estas situaciones. Y yo creo que claro, que aquí esto se conecta con algo que decía también Carla, ¿no? Y es la falta de una política pública integral, ¿no? O sea, cómo, o sea, yo creo que por una parte, claro, sin un cambio en la cultura judicial, y eso es lo que hemos observado también en los últimos años, y como decía Francisco, muy intensamente en la última década, sin ese cambio en la cultura judicial probablemente tampoco una política pública hubiera logrado, ¿no?, ser efectiva. Y probablemente el tiempo de una política pública integral no era 1990, ¿no?, por distintos factores políticos relevantes en ese momento, pero yo diría que esta forma como omisiva de actuar desde la política, dejando toda la responsabilidad, salvo acciones bien puntuales como la creación del programa, ¿no?, de derechos humanos al que me refería, tiene esta consecuencia, ¿no es cierto?, en que el Poder Judicial va un poco como puede y cuánto quiere, que también varía según la composición de la Corte Suprema. O sea, todo acá es muy, en algún sentido, variable, ¿no? O sea, yo les recomiendo leer este documento de los hitos porque ahí uno ve como hay hitos arriba, hitos abajo, retrocesos, avances, porque en el fondo, de alguna manera, los avances dependen de la cultura judicial y de la voluntad también judicial, ¿no? Entonces, ahora es bien interesante ver cómo el ministro Blanco está pretendiendo ampliar, por ejemplo, la planta de la oficina de coordinación. Y está pidiendo, es bien impresionante leer su informe de marzo, pidiendo que se abra un concurso para tener abogados especializados, ¿no es cierto? En línea con lo que decía Paola respecto a los relatores especializados, o sea, con poder hacer un trabajo de manejo de las causas que ayude a su gestión, ¿no? Así que comparto claramente esa mirada sobre la inaplicabilidad en el TC, ¿no es cierto? Ahí, de nuevo, ¿no? cómo emergen nuevamente sombras de voluntad de dificultar, de obstaculizar. En este caso, ¿no es cierto?, en el Tribunal Constitucional, donde afortunadamente desde la llegada de María Luisa Brahms a la presidencia, claramente la situación cambió, ¿no es cierto? Claramente la situación cambió y hay una serie de, digamos, se ha avanzado con las causas que estaban paralizadas y desde ahora, y desde ese momento Francisco tal vez pueda aportar antecedentes adicionales porque él estuvo muy atento, fue de las personas que pusieron sobre el tapete esta situación, digamos, ha disminuido claramente, o ya no nos encontramos con este atasco tan significativo. Ahora, los atascos en las cortes son impresionantes, ¿no es cierto? Y por justamente las dificultades de abordaje, entre otras, de las relaciones, de quién le cuenta a los ministros todos esos datos acumulados en miles de expedientes. Eso es lo que hacen los relatores, como decía Paola, ¿cierto? Así que comparto plenamente, digamos, el tono de su intervención. Y respecto del comentario y las preguntas de Carla, claro, yo creo que ameritaría un seminario completo la discusión sobre las causas, los factores políticos, ¿no? Y yo creo que claro, es un tema difícil porque también es muy compleja la gestión de la persecución penal, porque también está como la pregunta por los límites, ¿no es cierto? Ya lo decía Francisco, bueno, y entonces, ¿quiénes
¿hasta dónde llega la complicidad perseguible penalmente? ¿Hasta dónde llega? ¿Los jueces que omitieron también? Entonces la pregunta, digamos, es difícil, hay como un miedo también a esta expansión ilimitada de la responsabilidad penal, ¿no? Que yo creo que ha pesado en el intento de, digamos, no manejar o no tomar una posición clara respecto de esto que podría ser en algún sentido una caja de Pandora, ¿no? Ahora, es interesante ver cómo, de alguna manera, la justicia va encontrando sus caminos, aunque sean caminos imperfectos, ¿no? O sea, eso creo que es muy impresionante si uno mira el caso chileno y otros casos, como los procesos de justicia transicional pueden ser muy, muy largos. Pensemos en el caso de España, ahora, ¿no es cierto?, exhumando cuerpos después de tantos años, ahora con la pregunta por los procesos judiciales. Entonces, parece que son procesos, ¿cierto?, que aunque aquí ha habido muy escasa voluntad política para orientarlos, para abrirlos y guiarlos, terminan de alguna manera abriéndose igual. Una gran deuda en este contexto, como parte de alguna manera de nuevo de la falta de una política pública de justicia integral, ¿no? Es el tema de las estadísticas oficiales y el acceso oficial a información sobre los procesos judiciales. En algún momento la unidad, Programa de Derechos Humanos, cumplía esa función, por lo menos con las estadísticas, dejó de cumplirla. Hoy día la Oficina de Coordinación de Causas en la Corte Suprema está retomando esa función, pero ya tenemos atraso respecto del último año en boletines. Y la gran labor ha sido, yo diría, de fuentes privadas, del Observatorio de Justicia Transicional de la Universidad Diego Portales, liderado por Kat Collins, y con apoyo del observatorio en el contexto de este proyecto. Nosotros, un equipo de investigadores de la Universidad Austral, configuró esta base de datos de expedientes de la represión donde se pueden encontrar las sentencias. Respecto de los expedientes, que son materiales riquísimos también, ¿cierto?, hay un proyecto de digitalización en una oficina dependiente de la Corte Suprema, Memoria Histórica Digital del Poder Judicial, pero es un digamos, proceso que va muy lento, con muy buenos estándares de calidad, pero muy lento y del que, digamos, no existe claridad de si va finalmente a abrir y en qué momento va a abrir, ¿no es cierto?, esos documentos a conocimiento o acceso público. ¿Puedo complementar algo? Francisco, no sé si tú quieres. Sí. Sí, muchas gracias. Solo para no repetir, respecto de lo dicho por Paola, claro, evidentemente, respecto de lo que mencionó de la desarticulación de la brigada, evidentemente la salida de Sandro Gaete y de Abel Lizama de la Brigada de los Derechos Humanos, de la PDI, obviamente causó un daño. Yo creo que esto fue también a propósito, pero de todas formas el trabajo se ha podido realizar, ¿no? Entonces, pero sí, obviamente se fue un golpe duro. Respecto del cuello de botella que en algún momento tuvo el Tribunal Constitucional con prácticamente medio centenar de causas paralizadas, tratamos de ir haciendo visible eso desde principios del 2016 y en algún momento cuando se paralizaron algunas causas, digamos, de mayor connotación social, como la de Operación Cóndor, se logró de pronto que hubiera cierta alarma pública sobre el tema, y esto generó que el tribunal tuviera que darles una vista preferente, y ya desde la llegada de la ministra Bram, en general eso se ha apurado más, ¿no? Ahora, sí, siguen teniendo algunos votos de minoría bien escandalosos. Por ejemplo, el día 4 de marzo, en el caso Peldehue, Boinas Negras, hubo un voto de minoría que bregaba por aplicar el decreto de ley de amnistía, lo cual yo no lo había visto en una sentencia hace más de 10 años. Respecto del cuello de botella que tenemos hoy, yo mencioné que el 2013 la Corte Suprema estaba al día. Sin embargo, al día de hoy la Corte Suprema tiene prácticamente 150 causas que conocer. Las causas que se están viendo hasta el día de hoy son del año 2018. Ahí, desde la salida del ministro Milton Huica, por su jubilación, se produjo un atraso.
Y eso es algo en lo cual la sala penal debiera de ponerse al día. Y respecto de lo dicho por Carla, yo creo que también hay además de todas las razones que dijo Daniela y además de todas aquellas que son demasiado extensas para no tratarlas, yo creo que a buena parte de la clase política esto no le importa mucho. Porque si les importara, ellos actuarían de otra manera. Cuando empezaron a dar libertades condicionales a los condenados por el caso de Gollado, ya que estamos en un 29 de marzo, eso se alertó, se dijo en todos los tonos, y a nadie le importó, salvo cuando el tema estuvo en la palestra, una vez que ya dieron 7 libertades o 6 libertades en 2 días, y ahí sí mucha gente del sector político llegó, pero para la foto. Entonces yo también creo que hay un fuerte desinterés, y eso en realidad es bien lamentable. Eso solamente. Gracias, Francisco y Daniela. Tenemos 2 preguntas más, una que la va a formular Leandro Vivanco del UPLA y Jairo Rivas, que dice: muchas gracias. Mi pregunta es: ¿cómo se ha recordado en Chile la documentación de violaciones de derechos humanos? Corrió por cuenta de la sociedad civil, tarea que después fue asumida por las comisiones gubernamentales. ¿En qué medida esta documentación alimenta el proceso de construcción de la verdad judicial? ¿Es tomada en cuenta? ¿Es reevaluada? ¿Qué aspectos se toman en cuenta? ¿Cuáles no? Esa es las preguntas que hace Jairo Rivas. Y la última pregunta es la de Vivanco, perdón, es Leandro Vivanco. Leandro, ¿estás por allí? Sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, sí. Hola, saludos desde Valparaíso. Soy profesor de la Universidad de Plancha. Una consulta para Francisco Aguila. Todavía cercana al concepto, pero todavía no he escuchado por qué no se habla de dictadura No se cívico-militar. Leandro, se escucha con mucha dictadura. ¿Podría escribir tu pregunta porque se escucha con mucha interferencia la comunicación? O quitar la cámara, tal vez. Sí, o quitar la cámara por el sonido. La voy a escribir. Ya, veamos, ¿ahora me escuchan? ¿Igual con problemas? No, igual. Sí, todavía no se escucha muy bien. No, no, mejor sí, mejor escribe porque así va a llegar mejor tu pregunta. Entonces, mientras Leandro formula su pregunta, estaba la de Jairo Rivas. Y era: ¿en qué medida esta documentación alimenta el proceso de construcción de la verdad judicial? ¿Es tomada en cuenta, reevaluada? ¿Qué aspectos se toman en cuenta, cuáles no? En relación con la documentación que la sociedad civil aportó y sigue aportando en las comisiones gubernamentales. A ver, claramente esa documentación ha tenido un papel clave, yo diría, en todo el proceso de justicia transicional chilena, primero como insumo a las comisiones de verdad, donde yo no sabría decir exactamente en un porcentaje estadístico, pero una parte muy importante de los antecedentes que no fueron, digamos, directamente el testimonio de sobrevivientes y familiares, lo representó este conjunto de documentación, de registro, elaborada por las agrupaciones, por las propias familiares de víctimas, por la vicaría, por ¿no es cierto?, las otras instituciones de la sociedad civil. Y que es bien importante, ¿no es cierto?, porque en el fondo son registros realizados en el momento en que ocurrían los hechos, entonces tienen desde esa perspectiva ese valor, ¿no es cierto?, que aporta a su confiabilidad o credibilidad, ¿no es cierto? No es un relato que se reconstruye 30 años después, ¿no es cierto?, sino que es un relato formulado en el momento en que tenían lugar los hechos, ¿cierto? Un tipo de documento muy importante, por ejemplo, son las declaraciones juradas de, sobre todo, víctimas sobrevivientes, ¿no es cierto?, sobre el haber, ¿no es cierto?, podido ver a otras personas que en ese momento, y muchas de las cuales siguieron estando luego detenidas, desaparecidas, haberlas visto en centros de detención. Entonces, muy interesante cómo
¿no es cierto?, se le da esta formalidad, esta solemnidad a la declaración de ser dada ante un notario para justamente, ¿no es cierto?, certificar su fecha, el momento en que se dio, quién la dio, y eso, ¿no es cierto?, que tenía por fin aportarle a los procesos de la época lo que fue infructuoso, tuvo sin embargo el mérito de reforzar su validez para funcionar luego como antecedentes para las comisiones y también como antecedentes de los procesos judiciales. Cuando decíamos, tanto yo como Francisco, ¿no es cierto?, que llegan los antecedentes de la comisión Rettig, a diferencia de lo que pasa con la Valets, ¿no?, pero de la comisión Rettig lo que llega en buena medida son estos mismos antecedentes que provienen de la documentación privada. Entonces, muy, muy importante, esos archivos están también hoy día reconocidos como patrimonio, como monumentos, incluso, bien interesante a propósito del rol de la Brigada de Derechos Humanos de la PDI, sus propios archivos hoy día tienen también el estatuto de monumento nacional. Entonces hay, yo diría, en ese sentido, un reconocimiento tanto en los procesos como este reconocimiento al valor patrimonial de memoria de esos archivos. Francisco, ¿tú quieres aportar algo a la pregunta o pasamos a la siguiente? Además, les mandan felicitaciones por el chat. Perfecto. No, a mí me parece bien lo que responde Daniela y respondamos la siguiente. Ya, perfecto. Leandro entonces Ivanco de Valparaíso dice, ¿por qué se habla de dictadura y no de dictadura cívico-militar? Por ejemplo, en Argentina se le colocan más apellidos dada su experiencia e historia. Estoy bajando el chat. Esa es la pregunta de Leandro. ¿Cómo lo hacemos, Daniela? ¿Quieres responder tú, Francisco? Bueno, a ver, sí, en realidad está la discusión. Por ejemplo, aquí en Chile se usa mucho dictadura cívico-militar. Roberto Garretón prefiere dictadura civil-militar porque no son muy cívicos, no fueron muy cívicos en realidad. Y en Argentina, claro, está la discusión. De hecho, Daniel Feierstein dice que el término cívico-militar tuvo un buen objetivo, pero muy mal logrado, porque la gente en realidad no asocia cívico con el poder económico. A lo mejor habría que decir dictadura civil, empresarial, o dictadura empresarial militar, en fin, pero en realidad solamente aquí decimos dictadura a secas por un tema de tiempo de exposición, pero en los textos en general se aclara que es una dictadura en que participaron civiles y militares. No hay un desconocimiento de ese aspecto. Sí, yo totalmente de acuerdo, y yo diría que son interesantes también, o sea, tal vez una como de las cuestiones emergentes en el contexto judicial es también, ¿no?, el abordar la cuestión de la participación de civiles. Se refirió Francisco a la causa, a la única causa donde hay un condenado civil, pero hay otras causas abiertas, hay causa contra médicos en la Clínica Santa Lucía, hay causas donde hay actores empresariales, como en la causa Laja San Rosendo, la papelera. Entonces, yo diría que también, digamos, esta idea de la participación de civiles, ¿no es cierto?, también incluso no solo obteniendo ventajas, que ese es todo un tema, ¿no? Y hay un libro muy interesante sobre complicidad económica con la dictadura que vale mucho la pena mencionar en ese sentido, sino que también la participación de civiles en los propios actos represivos. Entonces, digamos, creo que es efectivamente una cuestión relevante. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, Daniela y Francisco, y nos seguiremos viendo ya tratando de, por lo menos para nosotros, para el curso, un desafío entender la sentencia y también los nuevos aportes que hace en estos hitos temporales que nos fueron exponiendo tan pedagógicamente. Muchas felicitaciones desde el chat. Y una pregunta que la voy a formular, pero no vamos a alcanzar a responderla, quizás en otra clase abierta. Pregunta José Ignacio, ¿cuál es el balance de la justicia transicional con respecto a que en noviembre de 2020 se dicta el primer fallo que reconoce una perspectiva de género? Esa va a quedar para una próxima oportunidad. Bueno, muchas gracias a todos. Esta clase abierta la vamos a dejar publicada en redes para que la puedan revisar con más calma, y a los miembros del curso nos viene ya la fase pronta de capacitación en sentencias con Francisco para ya empezar a distinguir y buscar las partes para poder comenzar el proyecto.
Bueno, que tengan una buena tarde y hay otra actividad por la Austral, también con archivos, con Nona Fernanda, aprovecho de pasar el aviso, si quieren reunirse. Bueno, muchas gracias y que tengan una muy buena tarde y una buena semana, que los lunes siempre son difíciles. Gracias, Buenas que estén tardes a bien. todos y todas. Adiós. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias. Que se pueden presentar a constituyentes. Oye, súper bueno. Muchas gracias. Voy a dejar de grabar.